Salmo 94. Bueno, este salmo no se sabe quién lo escribió. Estamos en una serie de salmos que son de otros autores. Y hay salmos que son anónimos, pero este salmo es bien diciente, ¿ok? Bien diciente. Y habla es un clamor al Señor pidiendo justicia, ¿ok? Y creo que es un clamor que compartimos en este momento todos, justicia, justicia, ¿no? A veces la justicia del Señor se tarda, pero se tarda es porque Él es muy misericordioso, como dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él espera, Él espera, Él espera, pero cuando ya la copa se llena, Él tiene que actuar, porque también es juez. Entonces vamos a leer este salmo, vamos a leer estos 7 versículos, creo que todos están conectados. Entonces dice lo siguiente. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorian. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero, y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no lo ve, ni hace caso el Dios de Jacob. Bueno, vamos meditando en estas palabras del Salmo 94 mientras yo voy leyendo acá las noticas al margen. Dice, resplandece. También dice, o ha resplandecido. Ha resplandecido. Cualquiera de las dos opciones se puede traducir igual. Acá donde dice, matan a la viuda y al extranjero. También puede ser al peregrino. Otra forma de traducir. Y dicen, el Señor no lo ve. En hebreo dice ya, o sea que ahí se usa la frase ya, Y-A-H o J-A-H, ya, ya no lo ve. ¿Ok? Es uno de los nombres de Dios, ya. Y acá vemos que la palabra lo está en cursiva, tanto otras Biblias lo traducirán, el Señor no ve, según ello, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan cuando escuchan este salmo, cuando leen estos 7 versículos? ¿Qué se les viene a la mente? Compartamos. ¿Alguien? Pues a veces uno, cuando a uno lo ofende, cuando uno está mal por alguna situación, uno tiende como a sentir esa ganas de vengarse, de decirle a la persona muchas cosas, pero como ya uno tiene ese conocimiento de Dios y tiene ese temor, ¿no? No, no miedo, sino como que sabe que no debe hacer eso. Entonces, eso me lleva a recordar que el que tiene esa facultad y el que se encarga de esas cosas es Dios, de la venganza, de hacer justicia. Él pelea por nosotros. Entonces, nos tenemos que acordar de eso para contrarrestar lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Lo podemos sentir, pero podemos arrepentirnos y decir, Señor, pelea por mí, ayúdame a tener, a que, a que esa persona no me ofenda, no me diga eso, que ella se ponga en los zapatos de los demás, que aprenda a perdonar. Bueno, en fin, que el Señor nos ayuda a restaurar a cada uno. Eso me lleva a mí a pensar. Ok, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Quién quiere participar? Sí, yo también estoy de acuerdo. Acá se pide es justicia, ¿no? Porque dice, oh Señor Dios de las venganzas, y repite, oh Dios de las venganzas, resplandece. Entonces es como ese clamor, ¿no? De que el Señor haga justicia a algo que ya está colmando la copa, ¿no? Pero pues, bueno, cuando ya se empieza a clamar es bueno, pero a veces
como aprendí hace unos días, a veces el Señor es más paciente que nosotros, ¿no? O sea, para nosotros hace mucho está llenada la copa, pero para Él no. Él tiene un límite muy distinto al de nosotros. Nosotros tenemos un límite menor, pero pues eso nos lleva también a clamar y a mover la mano del Señor, porque lo dice en la palabra, ¿no? Que se puede con el clamor. Sí, Bueno, y, bueno, sí. y quiero compartirles palabra de Dios, Isaías capítulo 12, versículo 9, 10 y 11. Dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual espérate que ahora sí me viene para la luz. Ahora voy al 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Sí? Entonces me transporto a la palabra soberbios y no sé, digamos ustedes, qué significado pueden tener acerca de esa palabra soberbios. Bueno, ¿alguien quiere colaborar? A ver, soberbio. O buscamos en internet. Sí, porque me transporta a todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Y me transporté a lo de la Agenda 2030, ¿sí? Que eso, todo mundo habla sobre eso, ¿no? Los que están como despiertos. Bueno, estamos, ¿no? Porque antes estaba dormida, ahora ya tengo un poco de información. Entonces, digo yo, soberbios, pues claro, todos los que quieren tener el control y el poder en el mundo entero sobre sobre los seres humanos, sobre lo que Dios ha creado. Ok. Aquí está, Bueno, mira. ah, Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otro. otros. Satisfacción, envanecimiento. ¿Tú lo tenías, mamá? Creo que lo tenía mi mamita. Sí, sí, señor, igual lo que usted está leyendo. Ah, bueno. Si quieres, dale, sí. Ah, bueno. Sí, altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Altivez, orgullo, inmodestia, presunción, altanería, arrogancia, vanidad, envanecimiento, engreimiento, jactancia, suficiencia, fatuidad, pedantería, endosamiento, aire, humos, ínfulas. Todo eso abarca Los esa palabra. sinónimos. Esos son Sí, sinónimos de todo Claro, sinónimos, eso. sí. en- Yo había mirado acá en portugués decía una frase muy interesante que la soberbia es un sentimiento caracterizado por la pretensión de superioridad sobre las personas, llevando también a manifestaciones ofensivas de arrogancia, a veces sin sí, fundamento, ¿no? Que claro, hay los grupos que se hacen, ¿no? Como muy electivos, dan sí, también esos ejemplos. Ujú. sí, De orgullo, sí, ¿no? También hay allí. Bueno, ¿y sálvan. cómo nosotros podemos ser soberbios? Mm, Nosotros. Es muy O eso fácil. Yo es, creo que o eso es todos hemos solo sido para los... soberbios. No, Ah, bueno. constantemente se nos sale eso. Ay, Señor, salva Uf, de este espíritu del enemigo, ¿no? Que nos quiere que lo reflejemos a Él, ¿no? En lugar de Jesucristo, en lugar de reflejar ese carácter tan hermoso que es del Dios creador y poderoso, ¿sí? Sí, Entonces, ahí nuestro Dios nos está diciendo, castigaré al mundo por su maldad, ¿sí? A los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, tarde o temprano, pues dígame, todas estas grandes élites que nos quieren tener y aún también, como dices
Dices ahí que claro que nosotros también, ¿cuántas veces no tenemos esa soberbia, esa cólera, esa ira? ¿Cuántas veces no tenemos presunción? ¿Cuántas veces no humillamos? Pero bueno, la sangre de Jesucristo, si lo deseamos, nos va limpiando de todas estas características del peor enemigo tuyo y mío, ¿sí? Si lo anhelamos, si le Amén. clamamos y si le ponemos en práctica. Gracias a Dios, lo tenemos a Él y que Él nos ayude para ser verdaderos representantes suyos y poder reflejar un carácter como el de Cristo. Gracias. Amén. Soberbia igual a ego, dice la hermana Ana Milena en el chat. Claro, tiene que ver, Sí, digo yo, ¿no? Está bien, ¿cierto? ujú, Claro, el ego sí. es la alta estimación de uno mismo y por esa alta estimación es que uno actúa con soberbia. Se da uno ínfulas de muchas cosas. Uno puede ser soberbio en el trabajo, puede uno ser soberbio siendo cristiano, soberbio porque guarda el sábado, soberbio porque doy diezmos, soberbio porque no como carne, soberbio porque ayudo a los pobres, soberbio. Sí, hay muchas formas en que se puede Yo, manifestar la soberbia. yo estaba pensando, por ejemplo, cómo esas características están todos nosotros. Definitivamente el Señor cuando va limpiando y cuando va preparando a la persona, cuán distinto es, por ejemplo, uno estar en un cargo en el trabajo o en una responsabilidad o en una obra del Señor, donde uno va a ser el centro de atención o en la misma familia de uno. Pero qué distinto es con el corazón preparado con el Señor, porque muy fácil en un ámbito del trabajo como, no sé, eres la preferida del jefe, puedes ser, puede ser y puedes seguir con uno con un corazón guardado por el Señor, pero cuando no, sea una obra que estés haciendo para el Señor, sea que si eres la preferida de la iglesia, la que canta bonito, la que habla bien, la que tiene muy buena parla, está, no sé, ora mucho o eras la mejor del trabajo porque eres muy pila. ¿Cómo puede salir esa soberbia si uno no tiene un corazón limpio, ¿no? O sea, sale muy fácil, porque eso se siente, ¿no? Uno se da cuenta que uno es el preferido o que uno está haciendo las cosas bien. Pues puede ser como que no, 50% eres humilde y 50 no, pero puede salir muy fácil la soberbia, ¿no? Sí, acá hay otra sinónimo, arrogancia, ¿no? Vanagloria, todo eso tiene que ver con el mismo problema. La raíz, digo yo, es el orgullo, ¿no? Del orgullo se deriva la soberbia, la arrogancia, la vanagloria. La vanagloria es cuando uno se gloria de cosas que son vanas, mundanas, o sea, no se enorgullece por cosas que no se deberían enorgullecer. Pregunta, ¿hay una sola cosa por la cual nosotros, los cristianos, nos podemos enorgullecer? ¿Cuál es esa única cosa? Lo dice la palabra. Enorgullecer de padecer persecución. Es No, que no, esa no es la yo, respuesta, pero no, bueno, no, sí, ¿De- yo, ¿Será de conocimiento? ¿de qué? De conocimiento, que uno cree que uno debe Meramente, todo. no, no, no. Oiga bien Ah, la pregunta, oiga bien la pregunta, otra vez, otra vez. A ver, hay una sola cosa de la cual Dios sí permite que nos enorgullezcamos, por decir algo, ¿sí? ¿Cuál es esa única cosa a la cual sí es válida enorgullecernos? Lo dice la Yo la palabra. encontré, A la ver, busqué, ¿no? Jeremías 9:24. Si alguien se ajá, quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de eso. saber que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor. Amén. amén. Es Y de lo hay otra único que nos parte, podemos enorgullecer. sí, ¿Qué donde más? dice de conocerme y de entenderme, ¿cierto? Es el mismo texto, ¿Ese es el Jeremías. mismo? Sí, Ya. sí, Sí, señora. claro, eso es, sí, De lo definitivamente. único que podemos enorgullecernos, ¿ok? De conocer a Jehová. Obviamente el que conoce a Jehová no va a ser soberbio, ni arrogante, ni vanaglorioso, ¿no? O por Ni lo va a decir, menos, ay, es que yo sí te conozco, tú no me entiendes. no, No va a ser así, ¿no? si dice eso es porque no lo conoce. Exacto. No, o sea, Eh, pues creerse de que yo lo conozco y la otra persona no. Sí. Y ujú, no se da cuenta que estamos en la misma condición, ¿no? En la misma es- condición pecaminosa y que todos estamos expuestos a eso, a pecar. sí, así es. En el amor es que sabemos y conocemos a Dios.
El amor al prójimo, así lo dice Primera de Pedro, capítulo 3. Entonces, bueno, hay otra cosa aquí que llama la atención siempre, ustedes no sé si han notado. En la palabra siempre hay tres expresiones, o no expresiones, no palabras a las cuales Dios se refiere, a la viuda, al extranjero y al huérfano. No sé si han notado eso en muchos libros de la Escritura. Siempre el Señor hace referencia a la viuda, al extranjero y a los huérfanos. ¿Sí? Todo el tiempo Él está hablando de eso. Para Dios, esto vale muchísimo. El cuidado que uno tenga ya a nivel, literalmente aplicándolo. Ahorita vamos a ver la aplicación espiritual, ¿no? Esta es una aplicación literal. La viuda, aquella que está desamparada y no tiene esposo, se le murió el esposo o la abandonó. La viuda, según la Biblia, no es únicamente a la mujer que se le murió el esposo. No. En la Biblia, la viuda es aquella que no tiene esposo por cualquier motivo, porque se le murió, porque la abandonó. ¿Ok? Es pues una viuda. El extranjero es aquel que no conoce de Dios, aquel que no está en su patria. ¿Sí? Es extranjero y que no tiene a su familia cerca, más bien. ¿Ok? Estoy dándole el sentido literal, ahorita damos el sentido espiritual. Y el huérfano, los que no tienen padres, ¿ok? Ya sea el papá o la mamá, cualquiera de los dos, porque una persona puede ser huérfana de mamá, huérfano de papá. Los niños, en general. Para Dios es muy importante las personas que están desprotegidas y muy grave cuando uno las pisotea. ¿Ok? Muy grave. Para Dios eso es lo más grave. ¿Ok? Cuando uno pisotea a una viuda, a un extranjero, a un huérfano, o cuando uno le hace la vida más difícil a una viuda, a un extranjero o a un huérfano. Eso es Y no grave. solo eso, Tommy, cuando uno viéndolos en una necesidad, sea cual sea, y uno no compartirles, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, en nosotros hay egoísmo, no nos importa eh, el ser humano, ¿sí? Entonces, más también esa parte, porque dice que uno, si uno tiene lo que puede hacer con sus manos, hay que hacerlo. Si vemos un familiar, si vemos un hermano de nuestra fe, si vemos un extranjero, hay que apoyarlo, sea económica, sea como se sea, hay que hacerlo. Sí y no. Entonces, eso no es un rotundo sí, porque uno debe preguntarle al Señor sí, en qué momento ayudar y a quién ayudar. Sí, No estoy de es acuerdo, algo, sí, uno debe porque siempre preguntar, estoy de ¿ok? acuerdo, porque mira que también he leído en los libros del linaje de White, que dice que cuando uno va a ayudar al necesitado hay que hacerlo con oración y con cuidado. ¿Por qué? Porque Sí, muchas veces hay personas que se aprovechan de esa situación y quieren, sí, que se les, o sea, ¿cómo le digo yo? Sí, Eh, aprovechar aprovecharse. Se aprovechan Sí. de esa la situación y situación. quieren vivir así, de los demás, ¿sí? Ujú. Entonces, estoy de acuerdo contigo porque lo leí y por eso Sí, sí lo dice. lo proclamo, de Ah, que sí, sí, la señora. palabra de Dios dice eso, que con oración y con cuidado, cuando uno va a ayudar a un necesitado, hay que ir a postrado de rodillas y decirle al Señor, Señor, es tu Sí, voluntad, esa persona necesita esa ayuda realmente, revélamelo y Él le va a sí. mostrar a uno. Mm. Ese texto me lo compartió la hermana Ivana, yo me acuerdo, sí. Uno debe preguntar, debe orar. No a todos se le puede ayudar, así sea la familia. Solo Dios sabe la situación real, ¿sí? No, y es que muchas veces sí puede necesitar, ¿no? O sea, el problema ahí de pronto no es que necesite, Puede solo Dios necesitar, sabe pero, si pero si quiere él, ayudarle, mostrarle misericordia y por qué él decide que no, o de pronto es porque otra persona se la va a dar o por qué no. sí, solo Dios sabe. A mí no me va a interesar el por qué, sino lo que diga el Señor, ¿ya? Eso sí. Por eso Amén, debe ser lo con que diga el oración. Señor, sí.
porque Él no se va a equivocar, Él sabe y sabe el momento y sabe las razones y todo. Entonces, a veces nosotros por querer ser buenos samaritanos, erramos también. Entonces, debe ser dirigido por el Señor. A veces nuestras emociones nos juegan una mala pasada y nos compadecemos de alguien que tal vez está en castigo y lo que le hacemos es un daño al darle. Dios no lo va a desamparar y Dios no necesita, digámoslo así, eh, de nosotros para sostener a una persona. Todo va en las manos del Señor. Y eso también hace parte de nuestra relación con Jesús. El preguntar siempre a quién y en qué momento ayudar. Que también es, el Señor puede decir, sí vamos a ayudar, pero no es el momento. Espera un momento. ¿Ok? Estoy trabajando con esta persona. Estoy entrenándola, estoy purificándola, está en prueba, qué sé yo. Es que hay muchas opciones, no es solo una. Hay muchas causas de por qué el Señor ha permitido algo así. Entonces, ok, pero lo que dice acá, mire el Salmo, que acá no dice, porque ustedes no ayudan a la vida. No, ahí no dice eso. Matan, dice, matan, asesinan. O sea, esto ya es, sí, aprovecharse la situación del otro. Esto ya es pisotearlo, hacerle más dura su labor. ¿M? Esto Dios siempre lo pone en cuenta, o sea, Dios, estos son los pecados más duros para Dios. Y por estos pecados es que vienen los juicios, ¿sí? O sea, todo pecado es odioso al Señor, sí, de acuerdo, pero es que hay unos que disparan los juicios de Dios, ¿sí? Los apresuran. Por eso acá el autor nombra a estos tres, porque el autor sabe que para Dios, cuando se meten con estos tres, ya se colma la copa. ¿M? Ahora, en un sentido espiritual, una viuda, ¿sí? Va más allá de alguien que no tiene esposo, es una mujer desprotegida, una mujer que, sí, que está desprotegida en algún sentido. No tiene a su esposo porque se le murió, la abandonó, y quedó desprotegida de alguna forma. Esa es una viuda para el Señor, ¿ok? Personas, no necesariamente. Una viuda espiritualmente en la palabra no necesariamente tuvo que estar casada porque una mujer puede estar al cuidado de su papá o de, o si me entienden, puede ser una figura masculina, digámoslo así, no necesariamente su esposo. Puede ser el papá, puede ser soltero. Digamos una muchacha que vivió en su casa, se le murió sus padres, quedó sola, desprotegida. Esa es una viuda, que ya no es niña, ¿no? Que por algún accidente, alguna cosa sucedió, ella es una viuda delante de Dios. Esa muchacha es una viuda, sí, sea la edad que tenga. Si no tiene esposo, no tiene familia, es una viuda, ¿ok? Una persona que vive sola, es una viuda. Una mujer que vive sola, es una viuda para el Señor. Y cuando se meten con sus viudas, eso hay juicios. Escuche, Solo pone. viuda femenino o masculino, un hombre que viva solo. Que en el caso del hombre, diferente, me No imagino, no sé. sabría, pero yo creo que siempre hablas de la viuda mujer. No sé por qué, hay una especial consideración. Y sí, en los textos la hermana White habla en una especial consideración de las mujeres. Porque en el orden de Dios, la mujer, ¿sí? Quien le debe proveer, quien le debe brindar esa sensación de seguridad es un hombre. Y eso el mundo lo ha hecho ver, eso el mundo lo ha hecho ver como una desventaja para la mujer. El mundo hoy en día ha hecho ver, o esta sociedad en la que vivimos, de que la mujer no debe depender de un hombre y debe hacer el trabajo de un hombre, ¿sí? Lo cual no es bíblico, no es el orden de Dios. Y por eso hay tantos problemas de salud, tantos problemas de abandono, tantos problemas de insatisfacción en la mujer. Entonces el enemigo se ha atacado eso siempre. El orden que Dios estableció está siendo atacado, ¿sí? Por eso precisamente la Agenda 2030 de la que hablaron. Gracias a Dios eso no va a prosperar, pero ese era el No, plan. nomás le quitaron uno de los roles más importantes de la mujer, por lo cual no debía aburrirse en el día por no hacer nada o
uno de los roles que yo estaba hablando esta semana, antes la mujer tenía quien le confeccionara, quien le cocinara, de pronto ella a veces sí, ella dirigía, a veces de pronto cocinaba, pero no era como hoy en día. ¿Por qué? Porque le han quitado roles a la mujer, privilegios, la economía está cada vez peor, entonces pues el hombre no puede proveer lo que antes un hombre proveía, incluso con más hijos. Y yo pensaba esta semana, aparte de eso, que esos roles que perdió la mujer y esos privilegios que se tenía, hoy en día se le quitó el rol de educar. Cuando tenía sus hijos, la mujer era la que educaba. Hoy en día, pues, la mayoría, la mitad del tiempo o casi todo el día, los educan es otros, ¿no? En otras escuelas, que eso no debería ser así tampoco. O sea, todo el orden se ha invertido. Entonces, para Dios, en el orden de Dios, una viuda, ¿sí? Es aquella mujer que está desprotegida, ¿ok? Está desprotegida por diferentes factores, no tiene un esposo, un papá, de pronto si no conoce a Dios, ¿m? Por lo menos las que conocen a Dios y que no tienen un hombre a su lado, Jesús pasa a ser como su protector directamente, ¿no? Siempre Él va a ser nuestro protector, pero digo, más especial cuidado con una mujer que está sola, ¿ok? Una mujer sola para Dios es muy delicado, ¿ok? El extranjero. El extranjero en el sentido espiritual es aquel que no conoce a Dios. Dios tiene especial consideración con aquel que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene la luz y que a veces nosotros cometemos imprudencias con estas personas y no sabemos tratarlas. ¿M? O por el afán que se bautice o meterla a la iglesia rápido, entonces cometemos imprudencias. Para Dios eso es grave. Para Dios ese es un extranjero, alguien que no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios, pero que es una persona que tal vez se está acercando. Así había muchos extranjeros en el pueblo de Israel que no tenían por qué estar allí vagando por el desierto con ellos, pero dentro de esos extranjeros había gente sincera que quería conocer al Señor. Entonces, por eso dice el Señor, extranjeros fuisteis en Egipto. O sea, ¿cómo los recogí yo? ¿Extranjeros? Ah, pero es que yo nací en la iglesia. No, señor. Tú eres extranjero hasta que no conozcas a Jesús. Podrás llevar 50 años en la iglesia, pero si no conoces a Jesús, aún eres un extranjero. Entonces, así en el sentido espiritual, ese es un extranjero. Aquellos que moraban con el pueblo de Israel y que pronto querían conocer al Señor, ¿sí? Entonces el Señor les dejó muy claro, cuidado con amargarles la vida al extranjero. Recuerden que ustedes también fueron extranjeros. Todos vamos a ser extranjeros en algún momento y eso no tiene nada que ver, vuelvo y digo, no tiene nada que ver con que hayas nacido en el adventismo, ni en la iglesia, ni en el cristianismo, no. Tú eres extranjero hasta que conoces a Jesús, porque Él está hablando extranjero desde su punto de vista, ¿ok? Extranjero porque no me has conocido. Somos extraños. Claro, el Señor ama al extranjero, desea que el extranjero sea adoptado en el pueblo de Dios, como sucedió con Rabá, la ramera, Raab, la ramera de Jericó, como sucedió con Ruth, la moabita, y así muchos casos, ¿ok? Y el huérfano, aquel que no tiene padres. ¿Qué son los padres para un niño? Es la representación de Dios para ellos. Así lo dice el Espíritu Profecía. La representación de Dios para un niño son sus padres. Y si este niño no tiene guía, no tiene padres, para Dios es muy importante estos pequeñines. Entonces, cuidado, nosotros amarguemos la vida de alguno de estos tres o le hagamos más difícil la vida o lo hagamos sentir mal. Para Dios eso no es un pecado pequeño. Y por estos pecados es que vienen los juicios, ¿ok? Por estos pecados. Entonces, cuando se colma la copa del Señor, cuando se meten con los desprotegidos, la viuda, el extranjero y el huérfano. Ahí sí el Señor, mejor dicho. Eso sí es muy grave ante el Señor. Ustedes van a encontrarlo en la Biblia en todos lugares. Esto está por toda la Biblia. La viuda, el extranjero y el huérfano. Siempre. Bueno,
cantemos. De lo profundo de mi ser, clamo a ti, Señor, oye mi voz. Si miras los pecados que haré, más en ti hay perdón. Mereces toda adoración. Esperé a Jehová, esperando está mi alma, en su palabra confiaré. Mi alma espera en él, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel en Jehová. Espera mi alma en Jehová, porque Jehová es grande en misericordia y hay abundante redención en él. Redimirá a Israel, redimirá mi alma, mi ser, porque Jehová es grande en misericordia y hay abundante redención en él. Redimirá a Israel, redimirá mi alma, mi ser, de todos sus pecados. Perdonará mis pecados. Bien, vamos a seguir. A enfocarme ahora aquí. Dice verso 8, 9, 10 y 11. Haced caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? El que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bien, ¿qué le llama la atención? Haced caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? El que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Vamos a leer las notas al margen mientras alguien se anima. Dice, hace caso torpes del pueblo, necios. Dice acá la nota, o estúpidos. Fuerte.
Pero así dice, ¿cuándo entenderéis el que hizo el oído o el que plantó el oído? Literalmente la traducción, el que plantó el oído, ¿no oye? No reprenderá el que castiga a las naciones o enseña o instruye a las naciones. Curioso que esta traducción castiga también puede ser enseña o instruye. ¿Eh? Entonces, ¿qué creen? Cuando Dios castiga, ¿también instruye o enseña? ¿O es el mero castigo y ya? ¿Qué dicen ustedes? Pues uno se da cuenta que por algo es, ¿no? Por algo es que uno está sufriendo esto. O sea, uno cae en cuenta de cosas cuando es castigado. Bueno, sí, uno tiene del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando no, o uno rechaza esa voz, pues no, ceguedad, hay ceguedad. O sea, Interesante. como cuando te pasa cosas, ¿no? Que te accidentas o que se te perdió algo o que se te perdió, perdiste plata, sí, te robaron en el banco. O sea, cuando empiezan a pasar cosas y tú piensas que es normal o que no, pues estamos en este mundo y esas cosas pasan, no tú, no porque, o sea, para los hijos de Dios sí pasó, es por algo, Mm. ¿Qué porque se creen supone que ustedes? esas cosas no deberían pasar si uno está a cuentas o simplemente el enemigo no lo reclama a uno. Volvemos a la pregunta. Cuando Dios castiga, ¿ustedes creen que Él enseña e instruye a la vez o es el mero castigo? Porque aquí la nota al margen dijese que se puede traducir también como no reprenderá al que enseña a las naciones, o también se puede traducir no reprenderá al que instruye a las naciones. O sea que hay una relación entre castigo, enseñanza e instrucción. ¿Qué dicen ustedes? Esa es la pregunta. ¿Cómo en esa relación? ¿O simplemente Dios me castiga y ya? A ver, ¿alguien más? Es que cada vez que el Señor nos reprende, nos está revelando, Él tiene mil maneras, Él actúa de mil maneras. A veces uno piensa que es limitado, pero no, Él sabe cómo es la forma de mostrarnos el pecado y, y muchas veces, claro, él en esa reprensión pues nos está enseñando, no, eso no lo hagas o eso no lo debes comer porque mira, si lo comes, mira, la enfermedad viene a ti, ¿sí? Y bueno, y así caigamos nuevamente, pero el Señor vuelve y nos, ¿sí? Nos constriñe, no nos deja en paz. Entonces sí, Eh, nos está enseñando a la vez. ok, o sea, sí, cuando el Señor castiga, hay instrucción, hay Sí, enseñanza. Mm, sí. Sí. el Señor siempre es maestro. Hmm. Encontré en Hebreos 12:6, dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y pues así son Amén. los padres, ¿no? Claro. Amén. A ¿En dónde es que está, hermanita Leonor, que lo voy a anotar? Hebreos Hebreo. 12:6. Bueno, muchas gracias. Ya lo estoy Entonces, anotando. 6 dice, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso, dice ahí, Mm. porque ustedes no son bastardos, son hijos. Así lo dice ahí más adelantico. Ese es un Sí, buen texto. Sí, Es bonito, interesante. que es que Dios no castiga porque, ay, me sacó la rabia como nosotros los humanos, ¿no? No, él castiga porque es justo, pero también porque nos quiere enseñar Sí, o instruir, así es. corregir, o sea, para nuestro bien. ¿Mm? Ok, qué y bonito. todo ese Hebreos 12 habla de eso. Ujú. Incluso en el 11 es una promesa, en Hebreos 12:11. Entonces, bueno, ahí fue como para estudiar. Pero léelo, lea la promesa Ah, nomás. ya, listo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Alguien Amén. decía alguna vez que eso era una promesa, porque después Es. vienen, ¿no?, los frutos. Ujú. Amén. Qué bendición. Entonces, bueno, sí, no, no es gozoso, ¿no? Que lo castiguen a uno no le gusta, pero
Al final dice, trae fruto apacible. O sea, tiene un objetivo. Y Dios castiga con ese objetivo, ¿ok? A sus hijos. Como una responsabilidad, ¿no? Porque él es muy, o sea, en este mundo hay mucha irresponsabilidad, ¿no? Porque hay unos padres que no hacen esa labor, pero Jesús enseña también de esa forma, ¿no? En qué Mm, momentos sí, cómo no dejar pasar cosas. Mm. sí. Otra cosa que me llama la atención es dentro del mismo pueblo que se está sucediendo esto, que matan a la viuda, al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y que ellos mismos dicen, el Señor no lo ve. Y acá el autor le dice, no sean torpes, necios, o estúpidos, como dice en hebreo. Mm. ¿Cuándo van a entender que Él sí los está viendo? Solo que Él guarda silencio, sabe hasta dónde los deja. La copa de él es grande. ¿Sí? Entonces, increíble, ¿no? Es el mismo pueblo donde está sucediendo estas cosas. Y por eso vino la destrucción de Israel y de Judá. Por eso vino, el Señor les dijo, ustedes, o sea, aparte de la idolatría, ¿no? Que la idolatría es grave, pero aparte de la idolatría, ustedes matan a las viudas, extranjeros y huérfanos. Eso ya es Tommy, grave. ¿Mm? Tommy, y no solo eso, leí el Salmo 106. Tommy, donde el pueblo de Israel sacrificaban las hijas y los hijos a los demonios. Así es. Señor mío, yo, ay, quedé estupefacta cuando leí eso, ¿sabes? No, ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde nosotros como adventistas, digámoslo a hoy día, ¿no? Si eso hacían en el pasado, hoy, ¿qué no estaremos haciendo? No, Mm. Señor, perdónanos, le decía a mi Señor. Uy, no. A Sí, y los es que demonios. así es, así es. A Moloch dice por ahí, ¿no? Sí, Tu texto. sí. Y es que no hace falta hacerlo literalmente. Un papá conocedor de la palabra de Dios que ponga a un hijo a ver películas de Disney, eso es sacrificar su hijo a los ídolos, a los demonios. ¿Ok? Eso es una forma. Comprándole juguetes que fueron dedicados a Satanás, juguetes de películas, juguetes de... Hermanos, eso, perdón, de qué está llenando el padre a ese hijo? O ¿De qué lo está promoviendo. llenando? Sí, eso es ser cómplice de los Sí, demonios. sí, así No, es. eso es una forma de ofrecer al hijo a los demonios, no. Y muchos en el mundo que no son adventistas y no conocen, o sea, no son de los que van, no sé, todos los miércoles a la iglesia ni los domingos, no, pero se han dado cuenta, o sea, el Espíritu Santo ha estado haciendo esa labor y ellos han oído y ellos no, nada de esas Ujú, cosas. sí. Este salmo es para el pueblo, no es para los Sí, de afuera. es para el pueblo de Dios, sí. No, Por eso terrible. acá lo dice. Mm. Mm. ¿Cuándo entenderéis, no? Uno a veces piensa que el Señor no se da cuenta o que lo ignora o que eso no es importante, pero sí es importante, ¿ok? No vaya a ser que dejes a tu hijo huérfano por alimentarlo de cosas que no debe alimentarlo, ¿no? Por eso es que pasan las cosas, hermanos. El enemigo se mete y hace estragos en una familia, los acaba. No abran puertas, no abran puertas, ¿ok? Oren al Señor y pregúntenle qué les puede mostrar a sus hijos, hagan filtros, ¿sí? Estar con un hijo es bien difícil, bien difícil, pero no imposible porque tienen toda la ayuda del cielo, ¿ok? No están solos, padres. Bien, ¿algo más que venga al pensamiento cuando leemos estos versículos que le llama la atención? 8, 9, 10 y 11. Esta parte, ¿no? El Señor conoce qué cosa? Los pensamientos. ¿Qué creen que dirá el Señor que sabe que son solo un soplo? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué creen ustedes? Que somos hechos del polvo de la tierra, o sea, en cualquier momento morimos. El viento pasa y sopla y ya la flor fue. O sea, no somos nada.
¿Algún otro qué querrá decir el Señor con esta frase? De que los pensamientos del hombre son un soplo. ¿Alguna otra idea? Aquí en la Valera dice vanidad, Ujú. como, sí, como algo que pasa, que es algo eh, solamente del Efímero, hombre, efímero, sí, pasajero. sin trascendencia. Ok. O sea que en Sí, cualquier momento el Señor, ese soplo de vida que nos dio, ¿sí? Ese soplo de vida que nos dio, pues Él tiene el poder, quitarlo o darlo. Entonces, no somos nada de verdad. Sin Él, sí, nada podemos hacer. Sin Jesús, nada podemos hacer. así es. Ok. Bien, cantemos. Yo creo que vamos a dejar ahí. Dejemos ahí. Ya, ahorita siguen más. De pronto dejemos. Yo opino que dejemos ahí. Al menos si otra persona dice, no, sigamos hasta, pues bienvenido sea. Ok. Pues está tan interesante este salmo. Sí, todos son interesantes. Sí. Bueno, propongo que lo dejemos ahí. Vamos a terminar y vamos al momento de oración. Pero si no, como dice, si ustedes quieren seguir, seguimos. Bueno, nadie dijo nada, entonces asumo que hasta acá llegamos. Bueno, vamos a cantar entonces. em, Vamos a terminar con dos cantos antes del momento de oración. El uno es Oh Maestro y Salvador y luego seguimos con Pastor de mi alma.